El culto al cargo es un fenómeno antropológico fascinante que se ha documentado principalmente en comunidades indígenas del Pacífico Sur, especialmente en islas de Melanesia como Vanuatu y Papúa Nueva Guinea, así como en Islas Salomón, Fiji y Nueva Caledonia. Este culto surge de la interacción de sociedades tribales con el mundo occidental, particularmente con las potencias coloniales y los ejércitos durante la Segunda Guerra Mundial. A continuación te explicaré los detalles más sorprendentes de esta historia. El caso más famoso, por ejemplo, es el de la isla Tanna, en Vanuatu, donde aún persiste el culto a John Frum, un misterioso Mesías asociado con la llegada de bienes occidentales. Mi nombre es Marta, y si les interesa este tema tan interesante, los invito a que se suscriban si aún no lo han hecho. Bienvenidos a mi Story Channel. La Melanesia es el escenario de esta fascinante historia, una región en la geografía oceánica. El nombre Melanesia proviene del griego y significa Islas de los Negros. Fue acuñado en el siglo XIX por el explorador y naturalista Jules Dumont d'Urville, un oficial naval francés. Dumont d'Urville se basó en las características físicas y culturales de las personas del lugar para dar ese nombre. El fenómeno del culto al cargo fue registrado por varios antropólogos y exploradores a lo largo del siglo XX, pero se hizo más notorio durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de adentrarnos en esta sorprendente historia, demos una mirada hacia el pasado de los nativos malasios. Es importante saber que antes del siglo XX, cuando llegaron los militares, los habitantes de Nueva Guinea y otras islas de Melanesia ya habían tenido contacto con navegantes y comerciantes de diferentes regiones. Por ejemplo, en siglos anteriores, comerciantes del sudeste asiático visitaban la región en busca de productos exóticos como plumas de ave del paraíso y especias. Los portugueses y españoles exploraron las costas de Nueva Guinea en el siglo XVI, seguidos por los holandeses, británicos y alemanes. Y algo muy importante es que misioneros cristianos del siglo XIX llevaron nuevas ideas religiosas y modelos de sociedad distintos a los autóctonos. Entonces debemos ver que ya había habido algo de contacto, si no mucho, pero sí había existido y habían recibido influencias por parte de la religión católica en el momento de la historia que les narraré. A finales del siglo XIX y principios del XX, potencias como Alemania, Gran Bretaña y Australia establecieron colonias en Nueva Guinea. En esa época se intensificaron los contactos con personas de sociedades industrializadas, lo que provocó cambios significativos en la cultura local, aunque no en la magnitud que luego provocarían los cultos cargo. Antes de la llegada del Islam y el cristianismo, los malasios muy probablemente ya practicaban una forma de animismo. Según los antropólogos, ellos ya tenían un culto a la naturaleza. Esto está documentado por los textos antiguos de esas culturas como el Ikayat, Hangtua, Serayah, Melayu y algunos relatos orales. Estos relatos fueron realizados y clasificados como creencias animistas, es decir, que ellos creían o pensaban que la naturaleza estaba habitada por espíritus llamados Hantu, tanto benévolos como malignos. Todo esto es la lectura que hacen los antropólogos respecto a las narraciones de estas personas. Como ya ustedes sabrán, si vienen bastante a mi Story Channel, se darán cuenta que siempre el hombre contemporáneo ha tomado las narraciones de las antiguas etnias o poblaciones como mitologías y siempre que se habla de individuos o seres sobrenaturales o con características distintas a las humanas, normalmente se trata de espíritus y ellos los llamaban Hantu.
Se está hablando de un animismo preexistente de lo cual también les he hablado aquí, que en el pasado los antiguos se concentraban mucho en la observación de los fenómenos naturales y estudiaban, observaban lo que sucedía en su entorno natural para poder entenderlo. Así que ellos observaban la piedra, cómo se movía el agua cuando había una piedra grande, cómo rodeaba el agua esa piedra, cómo transcurría el agua, cómo se movían los árboles o qué sucedía cuando caían los rayos que anunciaban una tormenta. Todo esto para ellos era muy importante y ellos hablan de seres que viven en esa naturaleza o hablan de que la piedra tiene vida, el río tiene vida. Todo esto lo hemos llamado nosotros animismo, que es lo que desafortunadamente también llaman religión, que para mí eso no tiene absolutamente nada que ver. Pero para los antropólogos el animismo antecede a la religión. Vamos a ver. Esto hay que estudiarlo muy bien para saber si es así. También se le rendía un culto a a los antepasados. Según la antropología, se creía que los espíritus de los ancestros podían influir en la vida de los vivos. Y esto puede tener mucho que ver con esas influencias que ellos recibieron en el pasaje de las personas que llegaban. Entonces se habla de que ellos ya veneraban unos dioses, según nosotros, relacionados con la naturaleza y la fertilidad. Estas creencias fueron documentadas en relatos de viajeros chinos, como el de I Ching del siglo VII, y en registros históricos malayos, como los Hikayat y los Anales de Malaca. Entonces ya vamos teniendo un registro de lo que pensaban estas personas. A pesar de la llegada del Islam y posteriormente del cristianismo, el animismo se sincretizó con las nuevas religiones que llegaron. Claramente, hoy en día todavía hay prácticas chamánicas en Malasia, incluso entre musulmanes y cristianos. O sea que ahí vemos un sincretismo de creencias y de costumbres y tradiciones. Los malasios no aceptaron fácilmente la influencia colonial ni la cristianización, y la religión predominante sigue siendo el Islam, que había llegado antes de la colonización europea. Miren, todo esto es importante que ustedes lo tengan porque es necesario conocer toda esta historia, ya que cuando ustedes van a ver generalmente los videos que les hablan del culto al cargo, se concentran siempre en el cargo, los aviones, todo esto, pero no les dan un contexto y el contexto es importantísimo para poder entender y poder realmente estudiar a estas sociedades y qué pasó. Las creencias animistas preislámicas fueron documentadas y en muchos casos todavía sobreviven dentro de prácticas sincréticas en la actualidad. En este momento, como les decía, hay una mezcla de creencias y también de influencias, así que pues no es nada fácil como recuperar lo originario, ¿eh? Esto hay que tenerlo en cuenta. El término animismo fue acuñado por el antropólogo británico Edward Burnett Tylor. En su obra Primitive Culture, Tylor identificó el animismo como la forma más antigua de religión. Así que dense cuenta que los antropólogos conectan directamente animismo y religión, como si el animismo fuera una proto-religión y la base de todas las creencias religiosas posteriores. La observación de los fenómenos naturales y su estudio, como les decía yo, era algo muy importante en las sociedades humanas para poder comprender su entorno natural. Si a esto lo vamos a llamar religión, yo no estoy de acuerdo. Puede que ustedes sí, pero digamos, en mi opinión personal, no estoy de acuerdo con que esto tenga que ver con la religión y ya después al final les diré por qué. Fue el primero, él, Tyler, en descubrir el animismo como una doctrina espiritual primitiva. Lo definió como la creencia en que los objetos, animales y fenómenos naturales poseen un espíritu o alma.
Según él, los humanos primitivos crearon el animismo para explicar fenómenos inexplicables como la muerte, los sueños y las fuerzas de la naturaleza. Taylor llegó a esa conclusión tras analizar las creencias de los pueblos indígenas en África, América, Australia y Asia. Él lo llama, él dice que los antiguos pensaban que la piedra, el río, el árbol, las plantas tenían alma o espíritu. Y yo aquí les he explicado con argumentos y con etimologías digamos, con datos muy concretos y muy específicos, cómo hemos llegado a identificar lo que es el ruach, el neuma, el nefesh, como si fuera un alma o un espíritu consciente que se mueve independiente al cuerpo, y que esas ideas vienen externamente de quienes empezaron a hablar de estos conceptos originalmente. Ahora bien, en el caso de estas tribus de hombres que nosotros llamamos primitivos, estos pueblos ancestrales, antiguos, a mi parecer, ellos pensaban, para mí el animismo no es que pensaran que la piedra tenía un alma o un espíritu, sino que estaba viva, que es distinto, porque es que, y sucede el mismo fenómeno con el nefesh, que en realidad es alma viviente, es todo, es el cuerpo, la sangre, la respiración y la persona viva, pero también hay un nefesh muerto, o sea, el cuerpo muerto de una persona, ya no respira, ya no tiene la respiración, lo que lo anima, que nosotros después debido a al pensamiento filosófico y a otras corrientes, se espiritualizó todo y ya esa respiración y esa vida se convirtió en un espíritu que después va a encarnar un cuerpo y que es independiente. Aclaro una cosa, no estoy diciendo que yo niegue que eso sea así porque no lo sé si sea así, no sé si tenemos un cuerpo independiente espiritual, eso todavía no lo he podido yo corroborar, pero tampoco lo estoy negando. Estoy diciendo el origen de estos pensamientos y ya no quiero entrar en discusión con las creencias porque creer una cosa es totalmente respetable. Así que vuelvo al argumento. Estas personas piensan que la piedra está viva, que la piedra tiene vida, así como la planta está viva, para ellos también el agua, la piedra, y que eso haya después evolucionado en otro pensamiento, en otro concepto más complejo, pues seguramente sí, porque ya vemos que aquí llega un sincretismo de ideas filosóficas, de creencias que van a permear el pensamiento de estas tribus, de estas personas que simplemente observaban la naturaleza y su entorno. Entonces tengamos claro que todo esto es producto de un proceso y me parece muy interesante este aspecto sobre el animismo, la religión, todo esto lo desglosaré y lo desarrollaré en futuros videos porque este tema es controversial, es muy amplio y necesita mucho espacio y seguramente lo seguiré haciendo porque ya lo he hecho de una manera, como les decía, muy analítica con las etimologías, porque el origen de las palabras es, diría yo, esencial para entender los conceptos. Entonces, hay que seguirlo desglosando y desarrollando. Nace un culto y una religión. Como le decía, los nativos malayos ya habían tenido encuentros, pero esporádicos, con el hombre de la civilización. Habían podido ya observar la llegada de embarcaciones por mar. Algunos, sin embargo, porque esto se descubrió después, que hasta 100 o 150 años no habían tenido ese contacto. Entonces, prácticamente no conocían los barcos, no conocían al hombre blanco, como decimos nosotros, o al hombre de la civilización contemporánea, no lo conocían. Entonces, cuando llegó la Segunda Guerra Mundial y comenzaron a pasar los aviones de combate que arrojaban provisiones para los soldados que también ya se estaban estableciendo en esas islas y estaban ya armando sus campamentos, pues ustedes se pueden imaginar cuando los nativos veían caer
los paquetes con los paracaídas desde el cielo. Cuando ellos corrían a abrirlo, porque no todos caían en la zona de los militares, a veces se perdían paquetes y ellos iban a recuperarlos y encontraban latas. Al abrir esas latas había comida dentro, pues qué maravilla. Y encontraban aparatos, encontraban ropa, encontraban uniformes, de manera que ya desde ese momento hay un contacto con la civilización y desde ese momento ya empieza a ejercer cambios, se empiezan a forjar cambios dentro de esa sociedad que recolectaba, cazaba y pescaba. Tenían una vida muy sencilla, muy normal y seguramente ya se había transmitido algo de lo que habían llevado los anteriores visitantes que llegaban en los barcos y algo había quedado de narraciones también de los misioneros. Así que ya había una base, ellos no están partiendo de cero, ya había una narración oral que hablaba quizás de unos individuos blancos de piel clara, altos y que traían objetos y cosas, ellos dirán, regresaron. Seguramente pensaron esto y nos están enviando regalos. Imagínense ustedes esa situación de esos aviones que pasaban produciendo un ruido impresionante. Eso tuvo que ser intimidatorio, también intimidante para ellos, porque una cosa es ver llegar un barco que es silencioso y otra cosa es ver un aparato enorme con alas, con motor que suena durísimo, fuertísimo en el cielo y fuera de eso arroja cosas que después nosotros podemos usar de alguna manera. Empieza a haber un intercambio entre los militares y las personas, los nativos que vivían allí. Los militares necesitaban guías para moverse en el lugar, entonces, ¿qué hacían? Pues les regalaban cositas y a cambio de la guía, de manera que ya empieza a haber un intercambio. No hablaban la misma lengua, pero ellos se daban cuenta. Entonces, los indígenas veían a los militares muy distintos a ellos, pero sin embargo muy parecidos también. O sea, personas como nosotros, pero quizás más fuertes porque son militares, entonces es normal que sean más altos, más fuertes, con esa piel tan clara y esos atuendos que nosotros vamos desnudos, no usamos eso, ellos tienen cosas en sus trajes, todo eso empieza a trabajar en la mente de estas personas. Ya allí ya hay intervención y una intervención muy fuerte, porque a pesar de que los soldados no tenían interés de llegar a colonizar o conquistar, eso es una intervención fuerte. Además, empiezan a llegar otros ejércitos de otras naciones, como los japoneses, los holandeses, llegan los ingleses, llegan los franceses. Y es interesante saber cómo los llamaban ellos, porque obviamente les dieron un nombre, un apelativo a estas personas. Entonces, miren, esto es otra cosa que nadie menciona en esta historia tan interesante. Por ejemplo, sabemos que a los hombres blancos los llamaban Orang Puti. Orang Puti era hombres blancos, Orang Puti. Mat Saleh es un término coloquial malasio para los europeos. Entonces, Matsaleh eran los europeos, que también se usaba para los soldados británicos y estadounidenses, porque no son tan distintos. Su origen es incierto, el origen de ese término, pero se cree que proviene de la corrupción de nombres occidentales, y esto parece ser que fue lo que sucedió con John Frum. Y ya lo veremos más adelante. Askar Jepun o Askar Jepun significaba soldados japoneses. Jepun o Jepun, si ven, notan la similitud. Askar significa soldado para ellos en malayo, tomado del árabe askar, porque ya vimos que tenían influencia árabe, por eso ellos tenían el Islam. Y Jepun, o no sé si se pronuncia Jepun, es la palabra malaya para Japón.
Este término se usaba para los militares japoneses durante la ocupación de Malasia en 1941 hasta el 45. Kempetai se usaba específicamente para la temida policía militar japonesa, los Kempeitai. Ellos los llamaban Kempetai. Y les temían porque ellos llevaron a cabo torturas, represión y espionaje durante la ocupación. Entonces, pues, les tenían miedo. Orang Besi significa hombres de hierro. Vean qué interesante. Algunos malasios llamaban así a los soldados japoneses debido a su disciplina férrea y su brutalidad en combate. Entonces los llamaban hombres de hierro. Orang Besi. Bitantiga, tres estrellas. Bitantiga significa tres estrellas y se refería a los combatientes comunistas del Malayan People's Anti-Japanese Army, que usaban una bandera con tres estrellas rojas. Muchos malasios los veían como liberadores al principio, pero después hubo conflictos con ellos durante la lucha anticomunista en la posguerra, entonces les cambió ya como los veían, el modo de verlos. Estos términos reflejan cómo los malasios percibieron a los diferentes grupos de soldados que participaron en la Segunda Guerra Mundial y en la ocupación de su territorio. En el momento en que no se avistan más los aviones y los llegados del cielo no regresaban, surgieron líderes que empezaron a organizar un culto para hacerlos regresar. Comenzaron a reproducir los aviones con ramas y cañas, los cascos, las radios, los instrumentos de comunicación y las armas. Poco a poco se fueron aumentando los elementos que compondrían toda la simbología de un culto. Podemos llamarlo simbología, pero se dan cuenta que esa simbología tiene un origen visual muy claro y muy concreto, porque ellos de lo que ven empiezan a realizar los objetos, los copian y esos objetos se vuelven sus íconos y se vuelven símbolos para ellos. Miren qué interesante y vamos teniendo en cuenta todo esto porque este análisis antropológico tan reciente es muy importante para entender qué pudo haber pasado y qué fue lo que posiblemente pasó en nuestro pasado remoto. Poco a poco se fueron aumentando los elementos que compondrían la simbología de un culto. Surgen líderes después que se atribuyen la mediación. Entonces, podríamos llamarlos profetas, podríamos llamarlos sacerdotes. Siempre surgen personas que tienen un grado de liderazgo dentro del clan y ellos dicen, mira, yo tuve un sueño, ellos se comunican conmigo y dijeron que tenemos que hacer una serie de acciones para que ellos regresen. Así que empieza el culto, empiezan los ritos. Ellos, por ejemplo, en las pistas donde solían aterrizar, ellos recreaban todo el ambiente del aterrizaje, como con las llamas, con antorchas para iluminar la pista. Y eso se vuelve un rito que une a la tribu, los une en torno a una promesa, a una espera, a una esperanza. Se vuelve una fe, la fe de que van a regresar y de que yo los voy a atraer con mis cantos, mis bailes, mis símbolos, mis ritos y quizás podrían empezar a hacer sacrificios. No estoy diciendo que sacrificaran personas o animales. No estoy segura si hubo sacrificios, de eso no se habla, pero ofrecer, por ejemplo, las ofrendas pueden ser sacrificios también. No creo que se autolesionaran, no encontré eso como lo hacían los mexicas. En este caso era todo muy, muy simbólico, muy ritual, era un culto para atraer nuevamente a estos individuos y a estos cargos sobre todo, porque dejaron de caer los paquetes que en inglés se llaman cargo. Así que a ellos les hacía falta eso, que les llegaran esas provisiones tan maravillosas. Ellos las querían de regreso. El ser humano también quiere compensación, quiere ser compensado. Así que hace sus sacrificios o sus ritos o sus cultos
Porque y hoy día hay gente que siempre dice gracias a Dios. ¿Por qué? Porque siente que fue compensado. Entonces yo hago esto para que Dios me compense. Yo hago esto para que me llegue la bendición. Así es, las bendiciones son cosas materiales y eso es totalmente verídico. Eso no es una fantasía, es cierto. Esa es la verdadera bendición, que después se volvió ya una cosa más simbólica, ser bendecido, todo se volvió una cosa más espiritual, pero todo nace a partir de algo concreto y real. Y en este caso las bendiciones eran los paquetes que caían del cielo de parte de estos grandísimos pájaros metálicos que hacían ruido y movían el viento con los motores y con las hélices. Así que perfectamente son unos ruaj que lanzaban estos paquetes pues toda esta gente feliz los esperaba. Pero resulta que se acabó la guerra, afortunadamente. Pero ellos empiezan a notar que ya no vienen, ya no pasan los pájaros metálicos, ya no caen paquetes del cielo. Se habrán enojado, se habrán disgustado con nosotros, ¿qué habrá pasado? Ellos empiezan a hablar entre ellos, a preocuparse, ¿qué hacemos? Entonces surge la idea, pues empecemos a hacer nosotros estos aviones que de pronto ellos regresarán. Empecemos nosotros a preparar el regreso porque van a volver, no se preocupen. Así que surgen estos líderes, como les decía, que vienen siendo, así nacieron también los sacerdotes, los mediadores, porque ellos también ven un modo de control. No sé si en este caso esa era la intención, pero podría ser un modo de control porque si yo soy el mensajero, yo soy el mediador, puedo decirte qué hacer para que vengan estos individuos nuevamente y regresen los paquetes. Entonces yo me pongo el traje y así inspiro más respeto y realmente empiezo a representar ese rol de mediador y me convierto en un líder, en un líder, y esto se empieza a convertir ya en una religión. Ahí sí podemos llamarla religión. Esto sí es una religión porque ya tenemos al mediador y ya tenemos a unos dioses invisibles porque seguramente son invisibles porque ya no están presentes, pero tienen poderes, puede ser, tienen poderes. Y entonces yo empiezo a mezclar esto que era concreto y real con una creencia que me enseñaron, la cristiana, que no me gustaba mucho, pero ahí hay una posibilidad de mezclar. Y eso fue lo que pasó. Ahora ahí encontramos un sincretismo de creencias, que vemos la cruz, vemos las fotos también de los soldados, vemos la foto hasta del príncipe, porque luego se crean los cultos. Se crea el culto, por ejemplo, a John Frum. ¿Qué es este culto de John Frum? Bueno, John Frum seguramente también es una corrupción lingüística porque probablemente era John Frum, porque así se pudo haber presentado un militar, John, como cualquier otro, un nombre muy común además, y es curioso porque es Juan, pero bueno, John from United States, from America, es probable que se haya presentado así. Y se cree que él pudo haber sido un soldado estadounidense. Miren que ahí también es interesante porque ni siquiera se sabe con certeza si existió el Tanjo From. Y yo diría que es muy probable. Y ahí hay una grandísima analogía con Jesucristo porque de Jesús se habla y también hubo un cambio del nombre, una adaptación del nombre Joshua a una latinización para pronunciarlo, cada uno lo adapta a su idioma, a su lengua, entonces hay una corrupción también allí de la lingüística del nombre. Y está esa incerteza de que sí existió o no existió, pero que es muy probable que sí por estas razones. Y se crea toda una historia, pero bueno, aquí es menos complejo. Simplemente está John Frum, que ellos lo están esperando porque se convirtió como en una especie de profeta. Y sí ya tienen su construcción mitológica de John Frum,
Porque eso sí es una construcción mitológica debido a que podemos ver que John Frum no está físicamente, no sabemos si existió y es una historia actual. Esto es lo bello, esto es lo que sí podemos estudiar porque ellos están allí, todavía conservan este culto, conservan todo esto y podemos tener un seguimiento más cercano porque esto es contemporáneo y es muy reciente. Se deberían estar, espero, haciendo muchos estudios sobre este fenómeno del culto a John Frum y del culto a los cargos. También construyeron un culto al príncipe Felipe, al esposo de la reina, de la fallecida reina Isabel, porque él llegó allá. Entonces también se conservó una foto de este príncipe que él después la envió, pues como para que la tuvieran allí y ellos la tienen allí como un culto a la foto. En fin, son cosas bien interesantes. Y miren que no solo eso, John Frum fue asociado con un volcán, con el volcán Monte Yasur, que está ubicado en la isla de Tanna, en Vanuatu. Así que ya se van creando conexiones de un personaje y nada menos que con un monte muy parecido, ya sabemos a quiénes, a otros sujetos que han sido llamados dios o dioses que están muy relacionados con la montaña. Entonces aquí estamos viendo también esto de relacionar a John Frum con la montaña. Los seguidores del culto creen que John Frum vive en el interior del volcán o que tiene una conexión espiritual con él, porque recordemos que ellos ya, la espiritualidad, pues ya están súper educados en una espiritualidad. Antes de la llegada de los europeos, los isleños de Tanna ya consideraban ese monte un lugar sagrado, un lugar reservado, un lugar importante, creyendo que era el hogar de espíritus ancestrales y deidades. Hasta el día de hoy, miembros del culto realizan rituales cerca del monte Yasur, esperando la llegada de John Frum y sus promesas de abundancia. Claro, porque ellos relacionan a estos individuos que llegaban del cielo con la abundancia, claramente. Se dan cuenta, hacen la conexión inmediatamente a la compensación, a la bendición. Algunos creen que él saldrá del volcán con grandes riquezas y cargamentos. Para los isleños, ese culto preexiste aún en nuestros días, así que es un fenómeno muy interesante que hay que observar y que tenemos que tenerlo en cuenta. Em, Están ellos y están otras tribus que desafortunadamente no las están estudiando o no recibimos información al respecto. Y yo diría que esa tribu aislada que prácticamente ha tenido casi nada de contacto con nosotros, que son los Sentinel, pues el problema está en que si vamos a estudiarlos, ya estamos interviniendo. Y ya desafortunadamente no falta el que llega ahí con los cocos o a predicarles, qué pesar, porque esas intervenciones alteran ese ecosistema social, cultural y, y antropológico que hay allí, que es un tesoro de estudio para nosotros. ¿Cómo estudiarlo sin intervenir? No sé, yo creo que ellos mandan sus drones de vez en cuando para controlar también demográficamente cuántos son. Son poquísimos. O es posible que los estudien desde los satélites, los pueden hasta observar, quizá los puedan hasta escuchar, porque con las tecnologías de hoy no es necesario ir allá a verlos, pero no nos dicen nada. Yo sí quisiera saber qué está pasando allí. Ya están construyendo, ya han construido un culto, ya tienen una religión. Yo tengo grandes dudas al respecto, porque siempre que han surgido las religiones, la religión es una institución, la religión ya tiene unas jerarquías, es una imposición de poder tremenda, son dogmas, es algo ya muy institucional, muy construido, así que el animismo no tiene nada que ver con la religión y yo ni siquiera diría que es la antecesión
o una protorreligión. El animismo es algo que sí es natural en la observación del hombre a su entorno y esa reverencia respetuosa hacia los fenómenos que son más grandes e impredecibles, más grandes que nosotros, que no los podemos controlar, como el fuego que llega del cielo en un trueno o como un grande tsunami, el mar. Así que sí podemos personalizar el mar y decir que se enojó porque tiene rabia, porque nosotros lo ensuciamos o hicimos algo que no estaba bien. Eso es, yo diría, el animismo, darle también una personificar, como antropomorfizar las cosas naturales. Es más bien eso, el animal, la planta, la piedra, le estamos dando una personalidad a esos objetos inanimados que para ellos son como personas, llegan siendo como personas. Esto ya de los espíritus, yo les he dicho, es algo que es muy difícil de poder identificar desde qué momento al ser humano se le ocurrió que había espíritus, o sea, entidades inteligentes invisibles, porque eso entra ya en el pensamiento abstracto, pero ¿de dónde? O sea, todas nuestras ideas y lo que nosotros empezamos a conocer y hacer viene de algo conocido. Nuestras ideas se forman a partir de lo conocido. Hoy día nosotros ya tenemos un alcance muy amplio de las cosas que están por venir, de un pensamiento que anteceda las cosas, un pensamiento futuro. Después de toda esta culturización tan impresionante, tan bárbara que hemos tenido y con tanta información que circula ahora, aún más. Pero unas agrupaciones humanas que no han tenido contacto absolutamente con ninguna civilización, pero una población humana conformada por individuos que nunca han tenido ninguna clase de contacto con absolutamente de ningún tipo con la civilización. ¿Cómo empieza a crear este pensamiento de algo que a mí me parece que es bastante complejo, que es esa idea virtual de un ser invisible que, que me, co- que me puede hacer daño o que me puede hacer bien? Y que si yo le ofrezco frutas o le ofrezco la sangre de algún pariente o un niño o algo así, ese ser invisible más poderoso que todos me va a compensar. ¿Dónde nace eso? ¿De dónde surge? Porque yo aquí les hablé el inicio probable origen de una creencia de lo espiritual, pero no en el sentido religioso o teológico que le dan o místico, sino en el sentido más, lo que yo les expliqué aquí en un video era más hacia el animismo, al llamado animismo, que tampoco me parece que esté bien concebido por los antropólogos, que ya le dan ideas espiritualísticas, más bien algo más hacia la naturaleza, hacia la respiración, hacia el vaho de nuestra respiración, cuando sale de nuestra nariz el vapor. ¿Qué es ese vapor? Es la vida, pero no creo que ya ellos empezaran a formar la idea de que había un ser dentro de nosotros y que al morir salía. Esto es una cosa que hay que ver cuándo comienza, cuándo se inicia y dónde. Es dificilísimo porque son conceptos y son cosas que se han ido perdiendo en todo ese mar de tiempo que ha pasado. Y además tenemos constantemente las ideas de los estudiosos que nos plantean las historias ya de una manera muy confeccionada, que ya pues uno dice, bueno, pues si lo dicen ellos es porque es así. ¿Quién los va a contradecir? Pero, pero hay preguntas todavía sin respuestas y ellos mismos no te pueden decir en qué momento surge eso, cómo y por qué.
te pueden dar pistas. Y ese es el famoso eslabón perdido también. Yo diría que el eslabón perdido de la antropología es cuando podemos unir esto con la creencia de lo espiritual. ¿Dónde está ese eslabón? ¿Cuál es? Entonces dicen, pues el animismo. Bueno, eso es, digamos, es una hipótesis. Yo les dejo todo esto para que, pues para que puedan razonar, pensar y no para imponerles lo que yo pienso absolutamente, pero es bueno hacerse preguntas simplemente. Esta historia realmente es fascinante. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y bueno, nos vemos muy pronto aquí en mi Story Channel. Cuídense mucho. Chao, amigos.